Bueno, buenas tardes a todos, buena vesprada. Ya, buena vesprada, ¿no? Sí, más o menos. Vale. Muchas gracias a los organizadores por plantear este espacio de diálogo, pues que permite visibilizar proyectos que muchas veces nacen de un trabajo muy individual y, bueno, traerlos aquí, pues permite que haya un feedback colectivo que pueden mejorarlos siempre sustancialmente, ¿no? Yo trabajo en investigación teatral desde 2011 como dentro del grupo de estudios del exilio literario GEXEL de la Universitat Autónoma de Barcelona y bueno, este curso me he incorporado a l'UA, por lo que estoy muy contenta. Básicamente, mis líneas de investigación se centran en la escena y la literatura dramática del exilio republicano del 39, especialmente he trabajado en la reconstrucción de trayectorias de directores, de actrices, de compañías, de dramaturgos, que desarrollaron sus trayectorias sobre todo en países del Cono Sur y sobre todo son perfiles pues, muy desconocidos o que realmente no integran el canon de lo que llamamos la literatura del exilio. Mirad, metodológicamente, el estudio de la dimensión escénica, sobre todo en términos de recepción, pues parte de un trabajo exhaustivo de búsqueda de fuentes, que en el caso de la escena exiliada, sobre todo que se desarrolla en las décadas de los 40, los 50 y los 60, pues plantea bastantes problemas al investigador. Cito a Dubati, pues lo tenía por aquí, me lo iba a saltar, pero como ha salido ya varias veces, ¿no? Él da dos acepciones de teatro perdido y una de ellas la utiliza para referirse al espectáculo teatral como acontecimiento perdido de la cultura viviente, del que lo único que se puede conservar es información. Así que, bueno, la escena del exilio del 39, carente de registro audiovisual y por tanto, condenada por su natural inmediatez, solo puede analizarse a partir de información dormida en hemerotecas o en archivos personales de aquellos que formaron parte del proceso, que participaron en él, a través de pues, carteles, programas de mano, críticas recogidas o a través de la memoria simplemente de estas personas, que a veces pues, los recuerdos afloran a partir de entrevistas, pero que esto cada vez es más difícil porque ya están desapareciendo las generaciones de exiliados por el paso natural del tiempo, ¿no? Mira, yo he trabajado en fondos de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Lima y sobre todo de Asunción, de Paraguay. El trabajo en campo de países alejados un poco de las grandes capitales del exilio y apenas estudiados en el marco de la cultura del exilio, como Perú y Paraguay, ha sido complejo porque realmente el proceso de reconstrucción es un proceso que tiene que partir, es de construcción realmente, que parte como desde los cimientos, ¿no? En mi caso, mi anclaje fue la reconstrucción muy exhaustiva que se ha publicado hace poquito en Renacimiento sobre una temporada de la compañía Margarita Xirgu, desde el 44 al 46, que estuvo por diferentes países de Sudamérica, que es algo que ha trabajado sobre todo en el caso de Uruguay, que es donde se afincó después precisamente Frases Foguet. A la hora de reconstruir estos estrenos, los nombres, los elencos, pues te encuentras trayectorias de otros artistas, de otros directores, de otros escenógrafos menos conocidos o facetas de algunos conocidos que realmente no se habían estudiado antes. Por poneros un par de ejemplos, en Perú, por ejemplo, la compañía de Margarita Xirgu hizo una gira fantástica de varios meses, del 45 al 40, entre el 45 y el 46, y cuando en el 46 acabó esta gira, el gobierno peruano decidió contratar a los principales actores, entre ellos Edmundo Barbero, que seguro que os suena, o el escenógrafo Santiago Ontañón, los contrató para fundar la Escuela Nacional de Artes Escénicas, la ENAE, y la Compañía Nacional de Comedias Peruana, que eran los primeros organismos e instituciones oficiales del país como maestros. Ellos estuvieron ahí unos años. Edmundo Barbero logró incluso tener un espacio en la prensa, en El Comercio de Lima, con una columna sobre temas teatrales, y Santiago Ontañón, que lo conocemos sobre todo como artista o escenógrafo, pues descubres a través del trabajo en hemeroteca, etcétera, pues que estuvo del 48 al 49 escribiendo teatro y representando sus propias obras de las que conocemos el argumento gracias a las notas de prensa, pero que están perdidas.
Bueno, seguir la estela de la Sherwood me ha llevado también a algunas otras sorpresas que son las que voy a presentar muy brevemente aquí. En el año 44 hubo una pequeña temporada teatral en agosto del 44 en Asunción, Paraguay, que conocí a través de una pequeña nota de prensa de un diario chileno, que es donde ella estaba sentada antes de irse a Uruguay definitivamente. Así que me fui, estuve trabajando en archivos paraguayos y ahí descubrí, pues no solo que esa temporada había sido muy lorquiana, especialmente lorquiana, sino que me encontré pues, con dos exiliados. A Paraguay llegaron muy poquitos exiliados por el perfil filonazi del gobierno en ese momento. Uno de ellos, Fernando Ca del Valle, que fue director teatral, y la figura de Josefina Plada, que conocemos como poeta y como narradora, que, bueno, que estaba casada con un artista paraguayo y bueno, estalló la guerra civil, él murió y ella decidió continuar su trayectoria profesional y no había otra manera mejor que hacerlo en Paraguay, ¿no? Donde ella ya sabía que podía tener alas. Lo que me encontré fue una mujer que había dedicado toda su vida a la labor teatral como directora, como crítica, como historiadora teatral y como dramaturga, incansablemente y con una obra pues, muy, muy potente. Así que mi último proyecto de investigación gira un poco en torno a la escena de literatura dramática de Paraguay, específicamente sobre la figura de Josefina Pla, y los resultados pues, se han publicado hace 3 semanas en Peterland, ha salido el libro hace nada, que más o menos pues, puedo organizar en 3 bloques, ¿no? Por una parte, y después de estancias bastante largas allí, de archivos para arriba y para abajo, hay resultados relacionados con la dimensión escénica. He reconstruido pues, las temporadas teatrales de la Compañía del Ateneo Paraguayo que dirigía Fernando Ca del Valle desde el 41 al 69, ver un poquito cómo él se iba adaptando al gusto teatral paraguayo, a lo más comercial, iba un poco eludiendo textos problemáticos, sobre todo desde la subida al poder de Stroessner. Y después también las obras que dirigió Josefina Pla a cargo de la Escuela Municipal de Arte Escénico del 48 al 69, una escuela, la primera municipal del país que ella ayudó a cofundar, que ella cofundó. Esto, pues, por ejemplo, esta dimensión escénica permite dignificar un poco el valor de estos dos intelectuales en su gran trabajo en la institucionalización del teatro paraguayo, en la profesionalización de elencos y en la configuración del gusto teatral también. Después, una dimensión literaria dentro de los resultados de esta investigación, que para mí es la más importante, es la que más alegrías me ha dado. Conseguí recuperar 23 obras teatrales inéditas de Josefina Pla, que junto a las 10 que ya estaban publicadas en el año 96, pues conforman el corpus teatral de ella más completo que existe ahora. Las he analizado también teniendo muchos problemas teóricos, de aproximación teórica de lectura, que es un poco sobre lo que quiero acabar reflexionando. Descubro a una autora que se había movido completamente siempre en el campo de la expresión libre, sorteando la censura del estronismo, adaptándose a diferentes tendencias teatrales contemporáneas durante 30 años. Hizo teatro de ideas, muy a lo Ibsen, cultivó también la estética expresionista, teatro del absurdo, y siempre con algunos temas como de fondo, ¿no? Siempre la que aparecen también en su narrativa y su poesía, que es la denuncia de la subordinación de la mujer en sistemas regidos por leyes patriarcales, una denuncia también, la denuncia de frivolidad del mundo moderno, del dolor de la incomunicación, porque todos sus personajes que son están siempre en el plano simbólico y son muy universales, pues están marcados por un fuerte sentimiento de alienación con el mundo que les rodea, ¿no? Y después una tercera dimensión, la dimensión crítica. En todo este proceso de investigación pude recuperar bastantes textos teóricos de ella, muchos de ellos publicados en revistas culturales y en prensa, críticas teatrales,
desde la década de los 40 prácticamente hasta los 80, y entonces con ello se puede un poco observar pues, su activa participación en un proceso de modernización como muy estratégica, muy pausada, que realmente contribuyó a cuartear el hermetismo cultural que estaba, bueno, pues estaba impuesto por el Estado, ¿no? Ella crea a través de sus lecturas, de sus críticas, pues una especie de espacio de resistencia cultural que sirve de alguna manera, y esto es una reflexión que me ha gustado también hacer y que me ha costado, sirve de alguna manera de destruir un poco o desvincular el símbolo de isla al que está asociada la cultura paraguaya tradicionalmente. Había intelectuales insiliados que desde dentro consiguieron de alguna manera, como digo, cuartear ese hermetismo cultural a través de la cultura, de la literatura y del teatro. Así que, como un poquito era lo que quería un poquito comentar con vosotros aquí, es que la recuperación de voces marginales dentro de lo que son el marco de los estudios del exilio o el teatro del exilio, permite plantearnos pues, algunas cuestiones de índole teórico en torno a la conformación del canon teatral contemporáneo, ¿no? Observamos que existen formas de pensar el legado cultural del exilio republicano muy alejadas de las estructuras de interpretación heredadas del franquismo, que dejen de asociarse a las narrativas historiográficas de la nación. Maripaz Vallibrea y Sebastián Faber, pues, por ejemplo, han dicho, pues, dicen que al final el exilio, el estudio del exilio republicano, el legado del exilio republicano como tal, no admite clausura, así que cabría la posibilidad no de hablar de historia del exilio, sino historias del exilio o historia de los exilios, porque sostienen pues, que una de las manifestaciones del legado de los exiliados se encuentra, una de tantas, en la manera y la hondura en la que estos exiliados como Fernando Ca del Valle o como Josefina Pla contribuyeron con sus saberes un poco a la construcción de los países, de la cultura de los países de acogida, ¿no? Ellos hablan también de multiplicidad de continuidades positivas, ¿no? Josefina Pla en este caso pues es una de ellas, pues cuyo legado ella es una figura medular en la historia cultural paraguaya contemporánea. Así que a la hora de plantearse una actualización del canon teatral contemporáneo, no creo que tenga sentido recuperar a figuras como Josefina Pla, integrándolas forzosamente de vuelta a la nación, sobre todo en un momento en que los modelos nacionales de historia literaria están en crisis, ¿no? Así que su poliédrica propuesta teatral pues, tiene que nacer como una especie de diálogo transnacional entre España y Paraguay, ¿no? Para reescribir una historia cultural compartida, y ahí es hacia un poco lo que intento contestar es dónde integramos ahora que la visibilizamos. Después de esto, la idea es editar las obras, por supuesto, porque si no, no tendría sentido todo este estudio, dónde la integramos, ¿no? Y cómo, ¿no? Así que, y con esto acabo, al estudiar otras realidades en las que la presencia del colectivo exiliado fue menor, alejada sobre todo de las grandes capitales del exilio, como he dicho antes, de las grandes redes culturales del exilio, pues observamos, por tanto, que el discurso cultural del exilio puede construirse como una apertura, como un diálogo, como una simbiosis con el lugar de acogida, que el exilio es en sí mismo un lugar de enunciación, ¿no? Un lugar fronterizo de enunciación muchas veces, y que es en la encrucijada pues, donde se hallan nuevos rasgos identitarios realmente asociados a la cultura del exilio, y que la obra, por ejemplo, de Josefina Pla hay que leerla, habría que leerla, que es la que más he estudiado, habría que leerla pues, sobre todo en relación con, no solo en relación con la de otros exiliados, ¿no? O en parentesco con, sino en relación con sus contemporáneos paraguayos, obviamente, y sobre todo en relación con lo que estaba pasando en Latinoamérica y a nivel también europeo, porque ella tenía realmente un afán por saber lo que se estaba haciendo fuera, a pesar de vivir en la isla, ¿no? Y experimentar, ¿no? Y ya está. ¿Has ido pasando? Vale, pero... Bueno, La Palmera es un grabado de ella, es un fragmento de un grabado de ella, pero también tiene una obra artística muy interesante. Si quieres, paso un momentito para arriba y ya con esto acabo. Baja una... Vale, sube una. Esto, por ejemplo, es una fotografía de la columna de Edmundo Barbero en El Comercio.
Baja si quieres. Esta es un cuadro que tiene el Casal de Cataluña de Asunción, firmado por la propia Margarita Xirgu, y una noticia sobre esa temporada teatral. También uno de los problemas que no he dicho es que realmente la crítica no era un género que estaba todavía muy desarrollado, así que es bastante complicado al final hacer una reconstrucción en términos de recepción. Esta es una de las revistas teatral, Josefina Pla es la que está en medio, rodeada de hombres. Esta es la revista teatral asociada a la Escuela Municipal de Arte Escénico, solo salió un número porque no tenían fondos, pero bastante interesante, programa de mano de la compañía del Ateneo Paraguayo dirigida por Fernando Oca del Valle. Baja si quieres, vale. Estas son algunas fotografías. No solo, aquí tuve la suerte de que no solo eran fondos hemerográficos, me pude encontrar con gente muy generosa, que tenía archivos, nietos y hijos de algunos antiguos actores. A ver, un poquito más. Fernando Oca del Valle es el señor con gafas, que está... ¿no? El de blanco, ¿vale? Ahí. Al lado. Ahí, este. Es una obra que la censuraron en el 47 porque estalló una guerra civil en Paraguay. Ahí es donde hubo la primera diáspora de paraguayos hacia Argentina, y Josefina Pla, como unos cuantos, se quedaron dentro del país, y estos son algunas fotos de inéditos. Que ha sido bastante costoso. Y esto es, el listado un poco de las obras encontradas, que he dividido en teatro mayor, teatro breve, muy interesante, y alguna un poquito más superficial, teatro infantil, religioso y popular. Bueno, el infantil está muy bien. Estas son algunas de sus contribuciones en la revista Alcor, que es la revista cultural paraguaya más importante de la época, revista Signos, y ya está. Y estas son un poco las ideas que he lanzado al final. Gracias.